videos, electrónica y más. Y sacamos los carbones. Lo mismo hacemos con este también. Entonces poner el dedo para que no salga todo separado. Ok, después de eso, ahora vamos a sacar lo que es este gancho aquí, que es un agarre también. La mano. Aquí tiene como una especie de seguro para que no se corra. Entonces hay que levantarlo aquí un poco en medio y le damos así. Ahí va. Otro uno y sacamos esto. La posición de esto tiene un pin aquí que concuerda con este orificio que está aquí. Y una sola forma de ponerlo. Si lo colocan así, no les va a cuadrar, no le cuadra. Así, sí. Una sola forma para que copie la pieza. Ok. Seguimos aquí, hacemos lo mismo con la otra parte también. Y sacamos el enlucido el campo se ve que tiene restos de carbón. Entonces vamos a aprovechar y le echamos una pequeño mantenimiento también. Ok, aquí para sacar esto, si es necesario un dado de la misma medida, un cuarto, y su adaptador, porque esto no entra aquí. Entonces, y bueno, sacamos esta base de aquí, como está oxidada. Ya tiene desgaste. Entonces esta es la parte de abajo, esta es la parte de arriba. La parte de arriba es más grande comparado con las todas. Y sacamos esta base. Ok, estas piezas aquí están remachadas. Estas son unas láminas que sostienen la bocina.
están remachadas. Entonces esto hay que volárselo, eliminarlo con un taladro, con una mecha, de que esto está remachado. Y bueno, lo único malo de esto es que después hay que buscar unos tornillos con tuerca para volver a sujetar la bocina, más o menos así. Pero bueno, al abrir el orificio, entonces van comparando allí y van metiendo unos tornillos que puedan sostener allí. Entonces vamos a hacer. Esta es la bocina. Okay. Colocamos la bocina nueva. Bueno, les diré que este tornillo queda bien aquí. Es rosca fina, no es tirafondo. Quedó bien aquí. Yo creo que no es necesario ponerle tuerca. Si estos tornillos entran bien aquí, no necesitan tuerca, porque se acoplan a esta pieza. El tornillo le hace la rosca, le hizo la rosca. Así que aquí hay que presentarlo para que la bocina quede derecha. La parte de abajo. Ok, aquí entonces vamos a presentar esto aquí para que la bocina quede lo más derecha posible.
apretamos. Bueno, este excedente de este tornillo, si queremos lo picamos. Listo. Esta parte está lista. Y bueno, procedemos con la otra y hacemos lo mismo. Hay que volarle los remaches que se tienen de fábrica. Azul. Ya salió. La otra. Ok, bueno, entonces colocamos la otra bocina. Colocamos la platina. Siempre que estén atornillando algo en una parte así que sea difícil, tienen que afincar y dar vuelta. Afincar, dar vuelta y suelta. Así para que no se pele tanto el destornillador y le desgaste en la punta. O sea,
pulsan, fino. Hay que volver a presentar aquí. Ahí está derecho. Ya estamos. Antes de armar aquí tienen que revisar el eje que no tenga mucho desgaste. Porque si tiene mucho desgaste ya hay que reemplazar este inducido. Este está bien. En dado caso que tenga alguna revalva o algo así, le pasan una lija, puede ser el 400, que es una lija no es tan abrasiva y no dañaría esto, solamente la quería pulirlo. Y bueno, ya estamos listos por aquí, vamos a empezar a armar. Grasa. Falta algo. No. Vamos a echarle un poquito de grasa. Aquí siempre es bueno limpiar esto con un cúter o un exacto que le decimos aquí entre la ranura entre contacto y contacto, para eliminar los excesos de carbón desgastado, carbón viejo, para así evitar el chisporroteo o el olor a quemado. Y también lo lijamos los contactos. Bueno, esto ya lo había lijado un poquito, pero es como para que vean cómo se hace. Lijan sus contactos ahí, que queden pulidos. Esto tiene un color más opaco, ya se ve un poquito más brillante. Después de hacer eso, le vuelven a pasar su exacto, por si acaso hay residuos de bronce entre los contactos, en las ranuras. Porque si aquí quedan residuos, entonces el motor no va a girar bien, le va a restar fuerza. Porque hace resistencia. Vamos a proceder a armarlo y ahorita hacemos una prueba.
Bueno, una vez que ya tenemos semi armado el motor, colocamos sus tornillos, su carbonera, hacemos una prueba con la corriente, lo prendemos para ver cómo gira, si hay algo por allí, algún ruido extraño. Bueno, ahorita el ruido. Observen que cuando yo le quito la energía eléctrica, el motor se detiene lentamente. Esa es la idea. Cuando la bocina está mala, se para rápido y hace ruido. O sea, ya esto está reparado. Ahora vamos a armarlo. Ok, vamos a colocar la pieza nueva. Recuerden que esto se aprieta sentido reloj. Sentido reloj, viéndolo ustedes aquí, sentido reloj. Estamos sin hacerle tanta fuerza para que no se vaya a aislar eso allí. Listo. Bueno amigos, aquí ya tenemos la licuadora lista. Vamos a hacer un jugo de lechosa ahí para disfrutar. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle like, compartan para que sigamos aprendiendo juntos. Bienvenidos todos. Maxi Videos, electrónica y más.